Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raquel Ledesma Osorio. Soy estudiante de la carrera de Humanidades y Narrativa Multimedia en la Universidad Rosario Castellano. El día de hoy en este video voy a presentar una pequeña reseña sobre el cuento Un pacto con el diablo de Juan José Arreola. Vida del autor. Juan José Arreola, de 1918 a 2001. Fue uno de los escritores mexicanos más importantes del siglo XX. Nació en Zapotlán el Grande, Jalisco, hoy Ciudad Guzmán, y desde joven mostró un gran gusto por la lectura y la escritura. A lo largo de su vida trabajó en muchos oficios, estudió en Bellas Artes y se interesó mucho por el teatro y la literatura. También fue profesora en la UNAM y dirigió colecciones literarias como El Unicornio, con lo que ayudó bastante a difundir la cultura en México. Se caracterizó por escribir textos breves, llenos de ingenio, humor y reflexión filosófica, donde mezclaba lo fantástico con lo absurdo y lo existencial. Entre sus obras más conocidas están Varia Invención, Confabulario, Bestiario, La Feria y Palíndroma. Murió en el año de 2001, pero dejó una obra corta, aunque muy influyente. Fue un autor realmente importante por el por el tiempo en el que México se encontraba en posguerra. El cuento de que vamos a hablar, pues como lo mencioné al principio, es Un pacto con el diablo. Fue publicado en 1952 dentro del libro Confabulario y pertenece a la literatura fantástica, corriente en la que Arreola pues destacó por usar elementos sobrenaturales, en este caso pues el diablo. Esto para reflexionar sobre la condición humana y los deseos más profundos de las personas. La historia narra la experiencia de un hombre muy pobre. Vive en condiciones pues bastante humildes a consideración de él, porque como menciona en una parte del cuento, apenas si pues tenía para comer él y su esposa ese día, y que realmente le dolía gastar en lo que era una entrada de cine. Este hombre va al cine a ver una película, la cual se titula Un pacto con el diablo. Llega tarde y le pregunta a otro señor sobre qué ha pasado hasta ese momento. El hombre, muy amable, le explica que la película trata de alguien que vende su alma para hacer feliz a su esposa. Y conforme avanza la conversación, el protagonista se da cuenta de que esa historia se parece mucho a su propia vida. Al terminar la función, el hombre que le explicó la película resulta ser el diablo, quien le ofrece riquezas a cambio de su alma. Sin embargo, al reflexionar sobre el final de la película y sobre el amor que siente por su esposa Paulina, el protagonista entiende que no vale la pena vender su alma por cosas materiales y decide volver a casa con ella. Tema central. El tema central del cuento yo diría que es el amor, ya que el protagonista está dispuesto a dar cualquier cosa para que Paulina, su esposa, no le falte nada. Arreola muestra cómo el amor puede llevar a las personas a pensar e incluso a hacer cosas impulsivas. Al mismo tiempo, el cuento también critica la ambición y reflexiona sobre la pobreza y la riqueza extrema, dejando claro que nunca se está completamente satisfecho, ya sea teniéndolo todo o no teniendo nada, si se pierden estos valores. Estructura narrativa.
En cuanto a la estructura narrativa, el cuento está narrado en primera persona por un narrador autodiegético, es decir, el protagonista cuenta su propia historia, con una trama lineal, pues los hechos se narran en orden cronológico, aunque hay pequeñas retrospecciones del protagonista en esos pequeños recuerdos donde ve a su esposa, su casa pequeña, ve a Paulina con sus vestidos desgastados, imaginando cómo se vería su esposa con una vida llena de lujos. Los espacios principales vendría siendo el cine, donde presencia la película y la vida de Daniel Brown, quien es el protagonista de la película que está viendo. También el pasillo donde ocurre la tentación del diablo para que el protagonista venda su alma. Y por último, la casa de nuestro protagonista, donde finalmente regresa con su esposa Paulina. El nivel de la historia es principalmente intradiegético, pero la historia de Daniel Brown funciona como un relato dentro del relato, es decir, una historia metadiegética que refuerza el mensaje central del cuento. Pues la historia de nuestro protagonista se va de una forma central, lineal, perdón, desde cómo llega al cine, cómo se encuentra con el diablo, cómo ve la película y demás, y cómo llega a su casa. Y pues finalmente, también la historia de Daniel Brown. Daniel Brown también se muestra cómo vende su alma, vive entre riquezas, pero esa es una historia dentro de la historia. Modelo actancial de A.J. Greimas. Primero estaría el sujeto. En este caso hablaremos de Daniel Brown. Es el sujeto del relato, ya que es quien impulsa la acción al buscar mejorar su situación económica. El objeto, la riqueza y el éxito material. Esto representa la meta que Daniel Brown desea alcanzar a lo largo de la historia. El destinador, la ambición personal, en este caso sería el diablo. La ambición simbolizada por el diablo es la fuerza que motiva a Daniel Brown a realizar el pacto, a vender su alma. El destinatario, también vendría siendo Daniel Brown, es quien recibe tanto los beneficios del éxito como las consecuencias negativas del pacto. A esto también vendría aplicando pues la esposa de Daniel Brown. El ayudante, el diablo, actúa como un ayudante al ofrecerle a Daniel Brown un camino fácil y rápido hacia la riqueza. Finalmente, el oponente viene siendo la ética y la conciencia moral. Funcionan como obstáculos internos que Daniel Brown debe enfrentar al tomar sus decisiones. Pues bueno, este vendría siendo el final de nuestra historia. Llegamos a una pequeña conclusión. Arriola utiliza este cuento para criticar la ambición desmedida y la búsqueda del éxito rápido. El diablo no solo es un personaje fantástico, sino una metáfora de las decisiones morales que muchas personas están dispuestas a sacrificar con tal de obtener bienestar material. Y bueno, esa sería mi reseña. Espero que le haya gustado y buenas noches.